pero fomentar la lectura es capital, hombre. Pero muy poco, no te dije otro día, muy poco. Un par de veces, ya me dijiste, un par de veces en un cóctel. Pero no. Gracias, Chencho, por venir a este programa de Relectores, que es una iniciativa de la Casa del Lector en relación con la lectura. Es curioso, lo pensaba ahora, que por primera vez en este proyecto estamos en un bar. Yo no sé si tiene que ver con esa imagen que tenéis los diplomáticos de pasaros la vida tomando copas en cócteles, mientras que aquí vamos a hablar de lecturas. Bueno, los diplomáticos... ¿Tú eres un diplomático más de cócteles o de lecturas? Bueno, yo diría que la mayor parte de los diplomáticos tienen que repartir su tiempo entre la lectura y el cóctel. Pero yo diría que muchísimos de ellos, yo soy un claro ejemplo, prefieren estar leyendo que estar en un cóctel. El cóctel, dijo un embajador a cuya orden serví yo en Lisboa, el cóctel diplomático es lo más cercano al purgatorio. El cóctel puede ser un auténtico peñazo. Lo que ocurre es que los diplomáticos vamos como un instrumento de trabajo. No puedes desairar a otro colega que te ha invitado o al ministro de Agricultura del país en el que estás acreditado si España quiere adjudicarse un contrato, etcétera, etcétera. Sin embargo, la lectura es un acto espontáneo, libre, al que tú puedes... Yo preferiría, creo que de todos los cócteles que están en mi vida, salvaría un 10% que me han interesado. Sí, un 10%. Y sin embargo, los libros, el que no te interesa lo dejas. Y coges otro, porque hay 5.000 obras que te entretienen y que con frecuencia te apasionan. Hay 10.000, 20.000. Ayer hablando con Martínez de Pisón, que fue compañero tuyo en el Colegio Mayor, le dije que íbamos a hablar hoy y me dijo, es un gran lector. ¿Eres un gran lector? Sí, ahora mucho más que cuando estaba en activo en la ONU, pero por ejemplo ya cuando estaba en el consulado en Los Ángeles, que tienes un horario más mesurado y más previsible, yo sí leo mucho, sí. Y no creo en esta idea de que mucha gente no lee porque le falta tiempo o porque no tiene dinero para comprarse un libro. Yo no creo en eso. Esas dos rémoras o trabas del tiempo y del libro, del tiempo y del dinero, solo pueden ser trabas temporales o parciales. ¿Cuándo empezaste tú a leer? Tú naciste en Almería. Yo nací en Almería, correcto, en un pueblo que se llama Albox. ¿Y allí empezaste? Pues sí, ahí yo estuve solo un par de años, todavía aún no podía leer. Yo creo que fue en el pueblo siguiente, el que fuimos, como mi padre era notario, al siguiente que fuimos, se llamaba Huéscar en la provincia de Granada, y ahí yo creo que empecé a leer, yo tenía la afición innata, pero por otra parte mi padre era bastante lector, mi padre era muy aficionado a la historia, a los libros de humor. Recuerdo que tenía varias colecciones de historia de España, de historia universal, que tenía una en su despacho y otra en la casa, y luego tenía todo Fernández Flores, todo Muñoz Seca. Los humoristas españoles le gustaban mucho. Recuerdo que cuando yo era pequeñito, aún pequeño, poco antes de morirse él, ya me dejaba que cogiera uno de aquellos libros de Muñoz Seca, las obras completas, que estaban en un tomo así entre verde y gris. Es decir, que probablemente, aparte de que debe ser algo congénito, mi padre me lo inculcó, presumo. ¿Qué libros recuerdas de aquellos infantiles, de tu época en la que Bueno, tu padre... quizá primero los tebeos, que duda cabe, ¿no? El guerrero antifaz hasta Roberto Cáceres y Pedrín, hazañas bélicas, etcétera, etcétera. Luego pasé inmediatamente a Salgari, la obra de Salgari, que no solo las teníamos en casa, sino que en el colegio donde yo me eduqué estaba en la biblioteca y estaba permitido que las leyeras. En alguna de ellas a lo mejor habían los curas puesto una página negra encima para no poder leer, pero era raro en la obra de Salgari. Y luego fui muy aficionado, ya un poquito ya con 12 años, 11, 12, 13 años, a las novelas del Coyote, de J. Mallorquí. No solo porque representaba el tipo, el tema de la duplicidad era muy interesante, los dos personajes que él encarnaba, el César de Chago y Acevedo, y luego el Coyote, pero luego había ahí, no sé si me salía el patrioterismo o el hispanismo, había una defensa clara, que yo en aquel momento no me daba cuenta porque no conocía la política internacional ni la historia internacional, una defensa clara de la labor de España en América, una defensa unas veces solapada y otras veces clara, ¿no? Y
Y eso se ve que me atraía. Y luego había también algo, un poquito de sexo, o sea, lo que se permitía en la época, y luego era un Quijote andante, y yo creo que mi hermano y yo las devoramos todas. Luego ya pasamos a otra etapa, ya la novela ya más, recuerdo Carmen Laforet o Gironella, Los cipreses creen en Dios, me gustó mucho en aquella época, Stefan Zweig, no solo las novelas sino las biografías, y luego más tarde ya entramos en otros que serían mis favoritos ya de todos los tiempos como Chekhov, como cuentista y dramaturgo, que es quizá el autor que más me gusta de todos. Después quizá Vargas Llosa, luego de Conversación en la Catedral es una obra capital. Luego Raymond Chandler, el policíaco de Estados Unidos, también me gusta mucho. Tiene un estilo cortante, al mismo tiempo sentido del humor muy punzante. Y bueno, claro, y los clásicos, claro, los clásicos de Stendhal o el Quijote. De los clásicos extranjeros, quizá el que más me gusta, más que Tolstoy, es Stendhal. Otro que me gusta mucho, por cierto, dado que mencionamos los que me gustan actualmente, desde hace tiempo, es Somerset Maugham. Es también otro cuentista magistral y tiene una característica, describe, por ejemplo, muy bien el Oriente, que es una zona del mundo en la que yo, aunque soy diplomático, no he vivido, y tiene algo muy, muy bueno al describir los personajes, que es que en cualquier relato suyo, corto o menos corto, te identificas con más de un personaje. Es una maestría. Todas estas lecturas suenan a poco profesionales. ¿A qué libros vuelves? ¿A qué libros vuelves con más frecuencia de los que ya has leído? Bueno, he releído en más de una ocasión El Rojo y el Negro, he leído las obras de Raymond Chandler, he leído mucho a los que he mencionado, a Somerset Maugham, a Chekhov, el Quijote, pero el Quijote yo diría que releerlo entero solo lo he hecho 2 veces en mi vida, pero sí que he vuelto a él al acordarme de una cita o de un capítulo que me interesaba porque iba a escribir algo en que era claramente mencionable, venía a cuento, entonces lo he cogido y en vez de leerme medio capítulo como esperaba, me he leído 4 capítulos. Pero ¿qué más autores sería que yo que he vuelto? Y cuando tú vuelves a leer, tú has cambiado. Sí. Y entonces, ¿lo ves de distinta forma lo que lees que cuando lo leíste la primera vez? ¿Sacas más partido? ¿Ves perspectivas distintas? Sí, en teatro no me ocurre. En teatro tengo las mismas sensaciones. Por ejemplo, lees Casas de Muñecas ahora, ¿no? O lees La Señorita Julia, o lees una obra de Buero Vallejo, y yo creo que tengo más o menos las mismas sensaciones. Me ocurre a veces con los libros de humor, que a veces los encuentro. Hay un humorista americano que se llama Dave Barry, que es muy bueno, y que yo lo releo y no encuentro que ha perdido frescura. Con algún otro encuentro que ha perdido algo de frescura. Claro, es que a lo mejor tú estás leyendo el libro después de 28 años, vuelves al libro. ¿Ha perdido frescura él o has ganado tú algo? O quizás las dos cosas. Quizás su humor ya no está tan actual, hay otros que lo superan con esa misma beta, o tú has cambiado, tú estás más de vuelta, y entonces, no, pero con otros no. Por ejemplo, Fernández Flores, yo lo sigo encontrando, tú lees Fernández Flores cualquier novela, o sus viajes por España, un capítulo que tiene sobre Alicante, describiendo los alicantinos que se pasman porque caen 4 gotas de agua, eso tiene toda la actualidad, Pero yo diría que vuestro empeño es encomiable, pero no solo para que la gente relea, sino para que la gente lea, porque últimamente hay muchos jóvenes que leen poco, que te voy a explicar a ti. Tú vas en el metro hoy en día y hay un montón de gente que está mirando a las musarañas, y luego de los que leen, que hay gente que lee, que duda cabe, yo diría que la proporción de mujeres-hombres es 5-3 o 4-2. Casi el doble de mujeres está leyendo que hombres. Y no te diría yo que esto está ocurriendo solo en España, que se están perdiendo lectores. En algún sitio he leído que en Gran Bretaña, país culto donde los haya,
actualmente 1 de cada 3 niños no tiene un libro en su casa. 1 de cada 3 niños no tiene un libro en su casa. Es decir, 1/3 de los niños ingleses no tienen un libro en su casa para leer. La cosa, siendo un país culto, es pavoroso. Y creo que hace 7 o 8 años esta proporción era 1 de cada 10 niños. Y como decía antes, no es solo un problema de dinero. Es un problema que está el videojuego, de que los padres no prestan excesiva atención a las bondades de que el chico lea, desde todos los puntos de vista, desde que sepa escribir y no cometa faltas ortográficas, hasta que se empape de la cultura y de la experiencia de un gran novelista. O sea que en todas partes cuecen habas. No diría yo que aquí la situación, sin estar bien, sea el peor de los mundos. No lo creo. Somos un poco pesimistas con respecto a España. Ese problema de la lectura, ¿cómo se puede resolver? Quiero decir, ¿tú confías en las políticas públicas de promoción de la lectura? A ver, ¿tendría que el Estado ocuparse de que los niños leyeran más? O si no, ¿quién? Porque lo que tú dices es un... El Estado tiene que aportar algo, claro. El Estado tiene que preocuparse, tiene que fomentar políticas de lectura, intentar que los libros no sean muy caros, que haya bibliotecas públicas cómodas, accesibles en muchísimos puntos de España. ¿Dices que las hay? Hay muchos, sí, hay muchos. El pueblo de España, por muy pequeños que sea, y es más, te voy a decir que con frecuencia están bien nutridas. Hay una especie de dejadez de los actuales padres, dejadez es una palabra fuerte, pero no una preocupación total sobre la educación de sus hijos, y entre ellas inculcarle la lectura. Decirle, oye, mira, perdona, no es que va a ser bueno para el día de mañana el que sean más culto, que tengan una visión del mundo más global, más enciclopédica. Es que si escoges el libro adecuado, lo vas a pasar tan bien, o casi tan bien como el videojuego, o casi tan bien como viendo un partido de fútbol. No hay que decirle, va a ser la cosa que te va a deslumbrar, pero hay que decirle, lo vas a pasar bien, escoge el libro adecuado. Me imagino que has leído los diarios de Ribeiro. Sí, me gusta Ribeiro bastante. ¿Qué te parece? Bueno, yo considero, es un escritor que no es lo conocido que debería ser, pero es un escritor, es un buen escritor, los cuentos son muy buenos, y es una pena que, como digo, que sea, hombre, no es un desconocido, pero no se le reconoce el mérito que tiene porque no es conocido. El que lea a Ribeiro le gusta, es como el que lea a Monterroso o el que lea a bastantes autores americanos que han tenido un paso fugaz en las ventas en España, relativamente fugaz, y después, si no han desaparecido, han quedado... Pero le pasa a muchos autores. Pensemos entre los españoles a Zorín. ¿Quién lee a Zorín ahora? ¿Quién lee a Fernández Flores? ¿Quién lee a Miró? Pero a Zorín, por ejemplo. Zorín es un tipo que cuando lo lees, tú, si te gusta escribir, aunque tú lo hagas mal, envidias su estilo, lo envidias inmediatamente. Dice, que ver este tipo cómo pone las ideas, cómo maneja el punto y coma, cómo maneja el punto y aparte, cómo maneja todo. Sin embargo, ¿quién lee a Zorín hoy en día? Y podríamos mencionar otros muchos autores, pero si es que hasta Galdós porque de vez en cuando lo imponen en las escuelas, pero Galdós es muy formativo, tiene unas tramas interesantes, ágiles, y te está narrando un trozo de la historia de tu país. Y pensando ya en la edad provecta. La única cosa buena de la edad provecta es que tienes más tiempo para leer. Sí, una de las pocas cosas buenas. Eres más dueño de tu tiempo. Para terminar esta entrevista, Chencho, ¿qué libro, uno, por supuesto que estas cosas siempre son un poco forzadas, recomendarías para la edad provecta? Es decir, hombre, para, un libro solo... Uno, es decir, mira, lee bueno, uno tiene que caer en el tópico. Claro. El Quijote, uno tiene que caer en el tópico, pero... ¿Pero es un tópico lo del Quijote o no lo es? Pero es una realidad. Por eso digo... Es un libro monumental, pero que tú lo combinas a una persona, tienes que escoger uno solo para leerlo de aprovechar, ¿cuál dirías? Pues empieza a pensar en uno de Dostoyevsky, uno de Tolstoy, uno de Dickens, pero al final dice, bueno, casi me quedo con el Quijote. Pero es que esta ha sido la respuesta de todos los que... Claro, pero es que lo justo sería que el entrevistador dijera, salva 8 libros,
para la edad provecta, entonces ya podrían meter... Porque, claro, si dices uno... Bueno, salva 8 libros. Hombre, 8 libros, pues yo salvaría alguno de Vargas Llosa, alguno del Gabo García Márquez, El Quijote, por supuesto, El Rojo y el Negro, el tomo de los cuentos de... uno de los tomos de los cuentos de Chejov, o todos los cuentos de Chejov. ¿Y qué más? Dickens, ¿De los rusos? De los rusos yo sabría Chejov, Dostoyevsky y Tolstoy. Pero es que son todos buenos, claro, es que está Turgenev, es que... ¿Y de la literatura actual española? De la literatura actual española... ¿Te interesa? Sí, claro que me interesa, y la compro, y la regalo. Muñoz Molina, me gusta mucho. Javier María, ya lo he dicho. Algunos libros de Prada. ¿Y qué más? Millás. Sí, yo leo y compro la literatura española. Checho, muchísimas gracias. Un placer.